de Cáncer, ¿cómo están con este Júpiter directo? ¿Cómo me les está yendo? Qué buena, escríbeme en los comentarios si deseas compartirlo con todos, conmigo y con todos los Cáncer que te están viendo en este momento, si tuviste una buena noticia, si algo tuvo un desenlace favorable, si estás más cerca o si sientes en tu corazón que estás más cerca de una meta, compártelo. Vamos a llenarnos todos de la buena vibra del Júpiter directo que tiene Cáncer en este momento. Tu palabra clave, Cáncer, amor, qué bonito. Con una rosa espectacular. Así que el amor como frecuencia vibratoria altísima, no es la más alta es gratitud, pero después de la gratitud viene el amor. Llenarse de amor nos eleva muchísimo en nuestra frecuencia vibratoria. Tu número de la semana es el número 78, espiritualidad. Así que bueno, el amor y la espiritualidad van mucho de la mano, Cáncer. Todo lo que te permita hacer, sentirte, llenarte de amor a nivel de espíritu, hazlo esta semana que te va a ir muy bien. Tenemos la luna nueva en Piscis, que es un signo de agua, y que todo lo que haga la luna, recuerda que a ti te mueve, te afecta, te importa. Para Cáncer siempre es importante lo que la luna haga. Y esta semana tenemos luna nueva en agua, una luna pisciana, una luna hermosa, sobre todo para manifestar. Recuerden que yo tengo una guía sobre los vision boards. Además, Mercurio ya se va a poner directo para luego retrogradar en Cáncer. Tienes que estar pendiente. Suscríbete, activa las notificaciones, que ya sabes que aquí hablamos muchísimo de astrología. Hacemos unos especiales astrológicos bien bonitos. Evolución para ti, reconciliaciones, personas del pasado que llegan para conversar y resolver algo que quedó inconcluso. Se va a abrir la oportunidad de hacer un estudio, de hacer un curso. Situaciones legales que mejoran para ti, vas a recibir una respuesta favorable. Ten cuidado con caídas, accidentes domésticos o con situaciones en donde te puedas lastimar. Situaciones bobas, por ejemplo, se te rompe un cierre, se te rompe un botón, sale volando un pañuelo, cosas como esas que parecen tontas, pero por algo lo están diciendo las cartas el día de hoy. Cuida tu imagen, tu presencia, lo que dices, lo que expresas. Esta es una semana todavía para tener cuidado con lo que vamos a hablar. La salud está perfecta la semana para iniciar actividad física, para hacer un poco de ejercicio, para iniciar algún deporte, para cuidar de ti a nivel del cuerpo. El dinero esta semana pide presupuesto. Cáncer necesita sentarse esta semana a sincerar sus finanzas. Si bien es cierto que se ve evolución, dinero que llega, oportunidades laborales, es muy importante que te sientes a sincerar tu estado financiero actual. Si estás buscando trabajo, esta es una semana en donde hay que ponerse un norte, ponerse una meta, describir de manera detallada cómo es ese trabajo soñado que a ti te gustaría encontrar. Trabajadores y emprendedores, eviten chismes de pasillo esta semana, eviten repetir que este dijo, que aquel dijo, no se metan en problemas en su trabajo, eviten los conflictos, organicen sus ideas, háganle una limpieza a sus escritorios, no solo los escritorios donde se sientan, sino también a los escritorios de la computadora. Revisen archivos, cuidado con lo que borran. En el amor, perdón, ya empieza se me reseca mucho la garganta. En el amor, Cáncer, esta es una semana para tomar decisiones, ¿ok? Decisiones sobre qué sí y qué no dentro de la relación. Va a ser muy importante que haya conversaciones entre los miembros de la pareja para decidir el rumbo de la misma. Que esto no tiene que sonar fatídico, no es un mal presagio. Esto simplemente significa que la pareja se tiene que sentar a delinear metas. Porque se acaba el primer trimestre y hay que, tal vez, hablar del segundo trimestre o hacer una revisión honesta de dónde están, para dónde van, qué quieren hacer. Y eso no tiene que significar un conflicto ni tampoco una mala situación dentro de la pareja, porque de igual manera se ve mucha evolución para ustedes, donde van a comenzar momentos más favorables. Los que están solteros, prepárense porque a ustedes les va a venir una persona del pasado
que va a hablar con ustedes y que va a hacer todo lo posible por retomar el vínculo. Pero la decisión o la palabra final las tienen ustedes. Ustedes son los que dicen si responden el mensaje, si mandan el correo, si hacen la llamada, si reciben la llamada, si aceptan la salida, si ignoran la salida. La decisión final siempre la van a tener ustedes. El anclaje de Cáncer esta semana. Lo que quiero se me da. Lo que quiero se me da. Escríbanlo. Escríbanlo, que lo importante es escribirlo. Porque no es solo pensarlo, es escribirlo, es decirlo, es vivirlo. Porque de eso se trata la ley de la asunción, de eso se trata las frases anclaje, porque nos abren a un mundo de mayor manifestación. Vamos a ver qué dice tu arcángel. Recuerda darle me gusta al video y si lo quieres compartir, hazlo con toda libertad y con quien tú quieras. Te habla Miguel y dice, hay un mejor curso de acción disponible para ti. Trabajar solo no es la mejor respuesta. Revisa todos los detalles. Recuerda que todavía estamos en Mercurio retrógrado. Hay que revisar mucho los detalles aún. Vamos a ver tu afirmación. Dormir es una práctica espiritual. Esta afirmación nunca había salido, Cáncer, te salió a ti. Dormir es una práctica espiritual. Miren, acabo de descubrir que yo soy bien espiritual porque a mí me encanta dormir. Yo les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí, por el canal.